es cierto. Y él trabaja para que la gente se confunda, para que la gente no esté por lo que debe estar. Y sabéis, aquí os han hablado del retorno de Cristo en 2031. Y es cierto. La profecía bíblica en Génesis 1:1, cuando lo leemos en hebreo, ya nos narra algo que no entendemos cuando está explicado solo en español. Cuando abrís una Biblia y leéis el primero de todos los textos que allí aparece, nos dice en español: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y decimos, vale, muy bien, ¿no? Pero cuando lo vemos en hebreo, cambia mucho, porque ya sabéis que además las letras tienen un significado, tienen una puntuación, y allí lo que nos viene a decir es que en el año 4000 aparecería el Mesías, el Alfa y la Omega, pero después en el año 6000 sería el fin, el retorno de Cristo. Y esto leído en español no se entiende. Bueno, pues todo esto lo hemos mostrado en conferencia y creo que vale la pena que lo veáis, porque ya con eso se destapa una profecía que es la de los 6000 años, desde la entrada del pecado al retorno de Cristo. Y esto es lo que hemos de vivir, para eso nos hemos de preparar. Es cierto que no sabemos si llegaremos vivos hasta ese evento. Algunos sí, otros muchos se quedarán por el camino. ¿Pero esto quiere decir que no nos hemos de preparar para el encuentro con nuestro Señor? Pues sí, nos hemos de preparar. ¿Sabéis? Cuando se habla de la reforma pro salud, evidentemente esto no ha salido porque sí. Está basado en unos conocimientos que fueron inspirados a una cierta persona de la cual habéis tratado aquí también, Ellen White, y que ella tampoco se estaba inventando nada, sencillamente lo recibía como inspiración y precisamente hizo algo muy importante, y era mostrar muchas cosas que en esa época ya se estaban tratando por ciertos médicos de la época, por la ciencia de la época, pero ella fue capaz de seleccionar, y ya me diréis cómo, una señora sin estudios, y en esa época era capaz de seleccionar lo bueno, lo correcto que decían unos y lo que no era correcto ni cierto de lo que decían otros o los mismos. Entonces todo esto es realmente impresionante. Si no era por inspiración divina no se podía saber. Y la ciencia ahora está demostrando que lo que ella escribió es, bueno, lo que está mostrando Diana y sus compañeros aquí. La cuestión de la salud bien tratada. Bueno, pues a eso debemos volver. Pero, ¿sabéis? Ella es la que escribió también sobre los 6000 años de pecado y que volvería a Jesús. Y gracias a Dios, después de muchos estudios realizados y viendo precisamente en qué se basaba ella también para decir esto, en cronologías de algún señor llamado Hasher, y ahora todo esto lo hemos podido recuperar, lo hemos podido mostrar. Hemos visto cómo el calendario auténtico, evidentemente, no es el calendario gregoriano en el que nos movemos nosotros, sino que ya viene del mundo hebreo. Pero también cómo los hebreos cambiaron el calendario expresamente para desubicar a los de su pueblo sobre un Mesías que ya había venido y que volvería 2000 años después. Todo esto lo mostramos en las conferencias que estuve presentando en Australia. Es sumamente interesante de conocer porque la mayor parte de gente no sabe nada de eso. Eso no lo oiréis por la televisión ni en ningún otro lugar. Hay que indagarlo. Bueno, pues todo esto también lo mostramos y lo demostramos. Y esos 6000 años se cumplen en 2031. Jesús va a volver entre septiembre y octubre de 2031. Es una fiesta judía llamada Sukkot. En español sería tabernáculos. Y su significado era esto, estar precisamente con alguien que representaría a la persona que vendría después, que sería el propio Mesías. Y ese alguien era un Elías, que incluso ellos lo están esperando y le sirven una mesa cuando se juntan todos los judíos por tabernáculos y allí no hay nadie, pero le preparan una mesa con su plato, su vaso, etcétera, etcétera. Bueno, están malinterpretando la profecía, pero ya nos daba indicios la profecía que por Sukkot, por esa fiesta de tabernáculos, Jesús volvería. Bueno, pues eso es lo que hemos de avisar al mundo. Quedan 10 años y eso no son bromas. Sé que hay gente que puede decir, bueno, esto es imposible, es una locura, ¿cuánta gente dice esto? Y que algunos que son cristianos dicen, pero si hay un texto bíblico que dice que del día y la hora nadie sabe. Bueno, pues mostramos también en las conferencias que presentamos en Miami, 3 conferencias que se titulaban pero del día y la hora nadie sabe. Y allí mostramos cuál es el texto original que ha sido mal traducido prácticamente en todas las versiones bíblicas. Y no dice que del día y la hora nadie sabe, sino que solo el Padre da a conocer. Y eso cambia totalmente el tema, porque el mismo texto dice que ni el Hijo sabe, ni los ángeles. Si lo leemos así, decimos que Jesús no es Dios.
Entonces apaga y vámonos. Jesús lo sabe porque es Dios, es omnisapiente. Bueno, pues todo eso lo mostramos allí. Y si entráis y lo comprobáis en los temas que hemos presentado, no os quedará duda alguna. Pero yo no sé si aquí lo habéis tratado porque me he podido conectar muy tarde. Pero pensemos que un año antes caen las 7 plagas finales que están registradas en el libro de Apocalipsis. Allí ya todo el mundo ha hecho su decisión para seguir a Dios y prepararse para su retorno o para todo lo contrario. Solo habrá 2 grupos en este mundo. Todo esto lo mostramos en los estudios bíblicos. Vale la pena que lo veáis. Y entonces, fijaos, vamos restando. De 10 años, quedan 9 para una decisión absoluta. Pero cuidado, porque 3 años y medio antes del retorno de Cristo, ya empezarán a haber graves problemas en este mundo con una cosa que es conocida y será conocida así como la ley dominical. Una imposición del domingo como día de reposo absolutamente para todos. ¿Y por qué? Porque el papado está trabajando para conseguir el poder y lo hace junto a Estados Unidos. Y todo esto, evidentemente, además apoyado por la ONU. Todo esto lo estamos presentando en conferencias, las que titulamos Preparando el Gobierno Mundial. Cuando veáis esos datos son impresionantes. En esta última conferencia que presenté esta misma semana, mostré cómo lo que vamos directamente destinados, porque ellos quieren, es a que el dinero en metálico desaparezca, que desaparezcan las tarjetas bancarias y que sencillamente todo se pague a través de un chip. Sí, pero no un chip que lleves en tu teléfono móvil. No, porque esto va a quedar también desfasado porque te lo pueden hackear. El chip que se va a implementar en todos, en la mano, aquí, que muchos ya lo están llevando. Pues todo esto es a lo que nos están llevando directamente a un embudo para que vayamos a él. Y cómo no, nos muestran todas las facetas que son fantásticas, de que a través de esto podrás hacerlo todo. Podrás acceder al médico, tendrás tu historial clínico, podrás comprar, podrás vender, podrás hacer todas tus transacciones, podrás abrir la puerta de tu oficina, podrás abrir la puerta de tu casa, la fotocopiadora, pagarás en espectáculos, todo. Pues este es el control absoluto al que vamos directamente de cabeza. Y sabéis, todo lo que estamos viviendo ahora con el COVID-19 no es más que un preámbulo, un ensayo de lo que harán en tan pocos años con la ley dominical. Y esto la mayor parte no lo sabe del mundo. Pero además tampoco sabe la gente que detrás de COVID-19 han estado trabajando los jesuitas para hacer eso. Se están diciendo muchas teorías, que es un murciélago, que es un no sé qué. Pues señores, allí mostramos en estas conferencias cómo han sido los jesuitas los que han trabajado para poner el COVID, hundir la economía mundial, aparte de fastidiar a muchos en su vida, y así poder implementar lo que llaman el gran reseteo. Esto, el Foro Económico Mundial ya lo está tratando. A partir del mes pasado se empezó a tratar ya de un modo descarado. Va a cambiar toda la economía a nivel mundial. Y todo es para establecer el nuevo orden mundial. Bueno, pues todo eso lo vais a ver explicado. Por eso, ¿por qué debemos tener salud? Punto número 1. Para tener la cabeza más clara. Si tenemos la cabeza más clara, entenderemos mejor las cosas de Dios y viviremos en consonancia con Él. Punto número 2. Viviremos más sanamente. Podremos dar el mensaje a la gente que lo necesita conocer. Y punto número 3. Si nosotros llegamos más sanos, con la cabeza más clara, no porque falte pelo como yo, sino hablo de inteligencia, ¿de qué nos va a servir? Primero, para estar preparados, porque en cualquier momento nosotros igual dejamos esta vida, como a cualquiera, nos puede pasar algo y nos morimos, sí. Pero si no, llegaremos al fin de los días, aún en plena forma, para seguir dando el mensaje, porque sabéis lo que se viene es algo fortísimo, que la gente ni se imagina. Yo desde aquí os recomiendo un libro que desde luego no podéis dejar de leer, porque es el más básico después de la Biblia. Y apuntadlo bien, Se llama El conflicto de los siglos. También se puede conocer como el Gran Conflicto. Ese libro está escrito en 1888. O sea, ya veis los años que tiene, 1888. Escrito precisamente por Ellen White, de la que aquí se ha hablado. Y preparaos a leer una historia como nunca os van a contar en ningún lugar. Y vais a ver cómo no es tan solo esa historia que abarca todo lo que sería la profecía bíblica
de antes, con hechos cumplidos, hablando de lo que hacía el Vaticano, de lo que siempre ha movido, de cómo se ha unido a protestantismo apóstata al fin de los días, y que además se une a las sociedades secretas, a la masonería, para llevar al mundo a nuevo orden mundial. Todo esto ya está escrito ahí, y que la orden de los jesuitas sería la que lo llevaría a cabo. Y nosotros hacemos conferencias presentando las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Y gracias a Dios la gente está abriendo los ojos porque ve que eso no son bromas. A partir de aquí, cuando veáis la parte final de ese libro, que es lo que ya sucede ahora, os quedaréis perplejos. Pero además os dice lo que terminará de pasar hasta la venida de Jesús y aún 1000 años después, porque la historia va a continuar. Pues bien, todo eso es necesario para nuestra salud, no solo espiritual, sino también física y mental. Bien, os he hecho 4 pinceladas de todo porque, ya os digo, no he visto lo que habéis presentado, solo he visto esas porciones, pero bueno, aquí estoy por si queréis tener algún tipo de comentario o alguna pregunta. O sea, vosotros mismos. Yo no sé qué de controlar aquí, ¿tú sabes? Sí, básicamente nosotros no hemos tratado tan de lleno el tema de 2031, por lo tanto hay muchas dudas del tema del día y la hora, nadie lo sabe, y todo lo que tiene que ver con la interpretación de este hebraísmo y todo eso, que podría profundizar un poco más en ese tema para que la gente que sea sincera de verdad y que quiera entender esto pueda tener esa explicación. Perfecto, perfecto. Hermano Víctor, le habla Alex Milano, de acá de Chile. Vale, dime. Este grupo, esta mañana, saludos y abrazos. Que la paz de Dios esté con usted en cada momento y con todos ustedes allí en Puerto Rico. Muchas gracias. Esta mañana estuve en una intervención aquí en este grupo y hablé claro sobre las iglesias que están en apostasía, que el mundo adventista está infiltrado por los jesuitas y que no le van a hacer saber nada de lo que hacen para tenerlos sumergidos en el gran engaño de lo que ya sabemos. Para ver si usted puede explicarme un poco a mí, porque hay varios hermanos que están apoyando a la iglesia y se sorprendieron cuando le hice el comentario sobre lo que estaba sucediendo con la iglesia adventista. Y una doctora amiga ahí hizo el comentario sobre el tratado que hicieron en el año 2003, creo que fue, o en el año 2006. Entonces, lo que pasa es que muchos intervinieron ahí, no quedó muy clara la situación. Le pediríamos que, por favor, no sé si usted puede hacer un breve resumen sobre eso para que aclare un poco la situación. Sí, bueno, a ver, vale la pena explicar un poquito más, porque la gente no sabe, no conoce normalmente un dato. Hubo un ex jesuita llamado Alberto Rivera. Este ex jesuita era de las Islas Canarias, español. Y él, cuando estuvo estudiando para jesuita, conoció todo lo que los jesuitas estaban haciendo. Fue educado por el padre Arrupe, que era en esos momentos precisamente el general de la orden jesuita. Ya sabéis que no se llaman así, general, orden, etcétera, etcétera. Es todo muy militar, porque realmente viene de Ignacio de Loyola, que ya tenía el tema militar en sí, ¿no? Bueno, pues este hombre, Alberto Rivera, llegó a denunciar cómo los jesuitas iban a trabajar, y trabajaron de hecho, para infiltrar muchas iglesias, prácticamente todas las iglesias protestantes. Pero cuidado, también las otras religiones, que no son ni cristianas. ¿Con qué objetivo? Era llevarlos al ecumenismo. El ecumenismo se entiende como las iglesias ortodoxas, las iglesias protestantes, la iglesia católica, que se van fusionando. Pero también hay el ecumenismo interreligioso, que es el que abarca budistas, hinduistas, musulmanes, etcétera, etcétera. Bien, pues esto lo llevan trabajando desde hace muchísimos años. Si lo podían conseguir por las buenas, lo conseguían por las buenas. Si no, lo hacían por las malas, generando conflictos bélicos incluso en las naciones. Todo eso es historia, y esa historia también la mostramos, no es ningún invento. Pues Alberto Rivera llegó a denunciar cómo él había sido instruido para hacer precisamente esa función, pero él señala cómo uno de su propia clase fue el primero que fue enviado a infiltrar las iglesias que no eran católicas pero eran cristianas. Y él mismo dice que, y está hablando sobre los años 1960 y algo, cuando ya había el Concilio Vaticano II que buscaba el ecumenismo, sigue ahora así,
Él dijo que la primera iglesia infiltrada de todas fue la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Y sabéis, para los que hemos sido miembros de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día y amamos esa iglesia porque sabemos que allí hay la verdad como en ninguna otra, nos hemos dado cuenta al paso de muchos años de haber sido miembros de allí. Evidentemente, si no eres de los que se sienta a escuchar y ya está, sino que empiezas a indagar y a comprobar, y te das cuenta que realmente ha habido una infiltración. Y ha habido infiltración de jesuitas, ha habido infiltración de masonería, y un servidor lo denunció por nombres incluso, y con datos. Bueno, pues evidentemente eso no gustó ahí dentro, y evidentemente ya sabéis que me echaron. Es normal, buscaban que eso se callara, no les interesaba que se predicara el mensaje del cuarto ángel. Bueno, pues el mensaje del cuarto ángel que está en Apocalipsis 18 habla de todas estas cosas. Y esto es lo que toca hacer, denunciarlo. Bueno, pues sí, la Iglesia Adventista ha sido infiltrada desde hace muchos años, pero la faena ahora se está viendo como nunca y tristemente están de mal en peor. Es una lástima. Ellos mismos desestiman el mensaje del cuarto ángel, por el cual ellos fueron llamados también a darlo, no solo el del tercer ángel, de Apocalipsis 14, los 3 primeros, sino también el de Apocalipsis 18, que es donde está el cuarto ángel, que es el que potencia el mensaje del tercer ángel. Bueno, pues sí, es verdad, hermano. Esto es lo que ha pasado tristemente. Y ya mostré también cómo incluso los diezmos estaban siendo utilizados para invertir en fábricas de armamento, con lo cual, con esos diezmos de la feligresía que lo ha dado de todo corazón, se ha estado matando a niños, mujeres, hombres y todo lo que se ha encontrado por en medio. Y esto lo tuve que denunciar y luego, bueno, ya sabéis la que se lió. Si no lo sabéis, mirad las conferencias que he presentado y veréis todas las reacciones que hubo. Pero ellos sabían que esto era así. Y os lo puedo decir claramente. Lo sabían de sobras y seguían haciéndolo hasta que alguien tuvo que denunciar eso. Bueno, pues lo mismo invirtiendo en plataformas petroleras que luego se hundieron y fueron millones de pérdidas de dólares, etcétera, etcétera. El dinero de la causa de Dios no debe ser utilizado para eso, debe ser utilizado para seguir avanzando la obra de Dios, para que el mundo conozca que esto se acaba y que se preparen para el retorno de Cristo. No sé si te he respondido suficientemente. Silencio. Gracias, hermano. Muy clara la explicación. De verdad, agradecido, hermano. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias, igualmente, hermano. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Vale. Cuando usted habla del chip en la mano, ¿lo está diciendo en forma literal, real? Sí, es una realidad. Esto ya lo hemos mostrado desde hace ya buen tiempo. Como, por ejemplo, en países escandinavos ya mucha gente lo está utilizando, también en Colombia y en muchos otros países, porque además el chip no solo sirve para comprar y pagar cosas o poder hacer trámites, sino que además ahora se ha trabajado para que tenga también lo que es geolocalización. ¿Sabéis qué significa esto? Pues que si a alguien lo secuestran, ya sabéis que eso en Colombia es algo muy frecuente y en otros países, luego piden rescate, ¿no? Pues si ellos llevan el chip, como es algo interno que en principio no se ve, queda por dentro, debajo de la piel, pues ¿qué sucede? Que eso emite unas señales y pueden localizarlos y pueden ir a rescatarlos. Bueno, pues esas son las grandes ventajas que nos muestran del chip. Pero claro, no nos hablan que esto va a servir para controlar quiénes van a guardar el sábado de Dios y quiénes van a aceptar la ley dominical, que es como conocido como la marca de la bestia en profecía bíblica. Si no creéis en eso, mirad las conferencias 8, 9 y 10 que titulé La marca de la bestia, lo presenté en el año 2006 y vais a ver cómo realmente la profecía no engaña. Y sobre el chip, presenté ese tema, era la segunda conferencia del Gran Engaño, el año 2006 también, y veréis cómo todo lo presentado antes, si veis la última conferencia que he presentado, diréis, madre mía, ¿cómo podía ser que esto fuera así? Pues sí, es así. O sea que sí, es literal, es un chip literal. Y cuidado porque además no solo se va a utilizar la mano, sino estad atentos porque ahora también el chip tiene dos funciones de recarga. Una es la mano derecha y la otra precisamente es la frente, donde los cambios de temperatura del cuerpo son más manifiestos.
y esto ayuda a recargar las baterías de litio con lo que está hecho. Pero además ahora, como no se quieren quedar cortos, ya veis que están haciendo el pedido general, y en México esta semana me estaban dando la noticia de cómo están pidiendo a la gente que todos pongan sus datos biométricos. Con lo cual, y lo mostré también en Israel y otros lugares, ya están implementando que tú pondrás la cara delante de una pantallita y ya te lee el iris, te lee la cara, todo. Y con eso también pagas. Bueno, pues es una literalidad, ¿no? Sí, tristemente es una literalidad. Gracias. Saludos desde Ecuador. Dos preguntitas. La primera, el diezmo es, si se puede decir, ilegal. Y lo segundo, ¿cómo puedo seguirlo a usted? Gracias. Primero, no te he entendido la primera del diezmo. Sí, quiero saber si que normalmente en las iglesias cristianas, evangelistas, piden el diezmo y a todos los feligreses, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto usted habló de eso del diezmo, si es legal, si se puede decir, o ilegal. No sé si me sé expresar. Gracias. Sí, el diezmo es un requisito bíblico, es verdad. El texto bíblico es muy claro. En Malaquías nos dice que Dios dice, me habéis robado, y dice, ¿y en qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Bueno, realmente el diezmo es algo que hay que dar. Bueno, no es que haya que dar, es que realmente es devolver a Dios una décima parte de lo que pide, nos deja el 90% del resto para nosotros, ¿no? ¿Y por qué lo pide Dios? ¿Para gastárselo en discoteca? No, claro, a él no le hace falta el dinero. Es para pagar a la gente que está dando el mensaje de Dios. Entonces, ¿tienen derecho todas estas iglesias a recibir el diezmo, sean las que sean? Bueno, pues hay una cosa muy clara. Si esas personas que reciben los diezmos o esas iglesias no están predicando el mensaje que realmente hay que predicar, esos señores no se merecen el diezmo. Señores o señoras, porque ahora está de moda también que haya pastoras, ¿eh? Bueno, pues no pueden recibirlo. A partir de aquí hay que buscar dónde se da la verdad auténtica, porque es donde se hará la obra de Dios y donde hay que apoyar para que el mensaje llegue a todo el mundo, porque la profecía de Jesús es clara. El mensaje del reino debe ser predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y el Señor hará que precisamente esto coincida con los 6.000 años de historia en 2031. Pero nosotros hemos de poner nuestra parte, claro. Y el Evangelio podemos predicar mucho, pero para llegar a todo el mundo hacen falta medios. Y eso evidentemente no se genera gratis siempre. Bueno, luego si me preguntabas en la segunda cuestión para enviarlo, pues ya sabéis, entrad en nuestra web y decídmelo, y hay un apartado donde pone para poderlo hacer. Te agradezco muchísimo. Esteban, Julián, pone un pedazo de bolsa de político inteligente. No, eso es muy cerrado. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, la consulta la mía es la siguiente. De verdad que me tienen, de verdad que me siento en el aire como una burbuja con tanta información hoy día. Porque a mí me encanta mi iglesia. Yo recorrí muchas iglesias cuando anduve en el mundo y cuando yo vi la verdad, me bauticé todo. Estoy muy contenta en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Ya? Yo, por ejemplo, a nosotros nos han hablado del chip. Yo sé, bueno, a mí me dijeron lo siguiente, un pastor lo dijo, y lo escuchaba en la televisión referente a otros pastores también de nuestra iglesia, que el chip en sí no es un chip, como dicen que le van a poner debajo de la piel y todo eso. El chip de nosotros que tenemos que tener ya, es tenerlo aquí, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nadie os engañe. Porque resulta que si nosotros no estudiamos la Biblia como debe ser, estudiarla, que es lo más importante, porque ahí está la verdad de Dios, nosotros vamos a ser engañados. Sí, vamos a ser perseguidos. Jesús lo dijo, vamos a ser perseguidos por causa de su palabra, de su verdad. Por eso yo digo una cosa, yo por ejemplo, yo sé que los animales han puesto chip. Claro, hay gente claro.
Y hay gente manipuladora que le pone chip a otra para controlar a su ser querido y todo eso. Pero no sería extraño otras mentes más potentes que lo hagan con nosotros mismos. Pero si nosotros ya, las personas que lo saben, las personas que están por primera vez en este canal, en esta transmisión, leer la Biblia, entregar su vida a Cristo y saber la verdad bíblica, porque resulta que Jesús mismo dice que Él tiene testigos que darán testimonio de Él, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y cuando Dios dice en su palabra de que cuando venga el Hijo del Hombre, ni los ángeles del cielo lo sabrán, sino que el Padre que está en los cielos. Bueno, eso está mal dicho, ¿eh? Es lo que como nos han instruido, pero no es cierto. Fíjate en lo que he dicho antes de ese texto, ¿eh? Sí, yo lo estaba escuchando y usted también lo dijo, pero Jesús lo dijo. En la Biblia está escrito con rojo. Si Jesús lo dijo, yo no lo puedo poner en duda. Ahora, Jesús, hecho carne, lo dijo. Jesús es Dios mismo, pero hecho carne en ese momento. El Padre está en el cielo. El Padre que decide todo, así como decidió mandarlo a Él, que viene siendo el mismo, porque se compré. Es complicado entenderlo, que mucha gente no se enreda. Yo la tengo clarita. Porque si Jehová Dios, porque en este momento Jesús es nuestro juez, es nuestro abogado. En este momento Él está justificándonos a nosotros, es nuestro abogado. Después, cuando Él venga, ya no va a ser nuestro abogado, va a ser el juez. Y ahí, Él va a venir a buscar a sus hijos lo que le esperaron. Y me gustaría comunicarme con ustedes en las reuniones que tienen para ver, informarme bien, qué debo hacer. Porque de verdad que para ir conociendo, porque yo no me voy a quedarme con esto, porque yo ya tengo mi corazón y dudas no, pero para conocer, para saber, informarme mejor. Porque la maldad del ser humano no tiene fin. No tiene fin. Y el engaño y el enemigo no es inteligente. No es inteligente, es destructor, es asesino mentiroso. Viene a destruir todo lo que ha creado. Ese es su plan. Y no trabaja, así como Dios está conmigo las 24/7, el enemigo no deja de trabajar. Hace horas extras para destruir el plan de Dios. Así que muchas gracias, querido hermanito, por su orientación. Muchas gracias, hermanita Diana, por habernos dado este momento y a todos los que nos han orientado, de verdad. Y que Dios les bendiga grandemente a todos. Igualmente. Pues bueno, ya sabéis, si queréis conocer más, entrad en nuestra web delgranengaño.com y allí podréis ver todo lo que hemos presentado hasta ahora. Os advierto que hay más de 2000 vídeos ya, ¿eh? O sea, hay 1000 y pico largas de conferencias que ha presentado un servidor con una cantidad de temas variados inmensos, pero también los hermanos que están con nosotros en este mini ministerio han presentado también predicaciones. Yo también he presentado predicaciones y allí escuelas sabáticas también, y allí podéis ver con una profundidad que, a ver, te lo digo directamente con todo el corazón en la mano, vas a comprobar que las escuelas sabáticas y cultos que emitimos también los sábados por la mañana en directo, a las 10:30 en horario de España, la profundidad que tienen difícilmente la vas a encontrar en una iglesia adventista. Y te lo digo para que tú misma puedas hacer la comparativa y dirás, ¿y por qué esto no me lo dicen en la iglesia? Pero bueno, a ti se lo digo a todos, vale la pena que hagáis ese ejercicio, porque desde luego necesitamos el conocimiento de Dios y más que nunca en este tiempo. Pero eso sí, el conocimiento sin el carácter auténticamente cristiano, buscando ser el mismo carácter de Cristo, de nada nos sirve ningún conocimiento. Eso clarísimo, Pues gracias, Mabel. Dios te bendiga. Disculpe, ¿cómo y quién nos pondría el chip? Pues mira, está previsto, en principio, lo hace una empresa que lo distribuye. Hay más de una empresa que lo está haciendo. Una de ellas estaba en México, precisamente, pero hay otras en distintos lugares. Y se ha estado administrando por empresas privadas. Normalmente ahora lo que se puede hacer aún, el gobierno no te lo ofrece, de momento no, pero lo que te está ofreciendo alguien es que tú vayas por internet, lo pidas, te lo envían
y vas a una persona de estas que se dedica a hacer tatuajes, que te deja la cara y todo el cuerpo como un mapa, que también han estudiado ahora para poder injertar este chip. Te ponen un poco aquí de sedante para que no notes el pinchazo y se introduce. Este chip es del tamaño de un grano de arroz, pero no de los pequeñitos, ¿eh? Tampoco, la propaganda tampoco es tan bonita como nos lo pintan, ¿eh? En verdad es un poco grueso. Y esto los gobiernos de momento nada, no lo ponen, solo estas empresas privadas. Y el coste no es excesivamente caro. Y es más, ya dicen que a medida que se vaya implementando aún van a reducir mucho más el coste. Ya se hicieron pruebas en una discoteca en Barcelona, precisamente, a 100 kilómetros de aquí, donde estamos nosotros. Y precisamente el que hizo las primeras pruebas de ese chip era un pariente de uno de los mayores bancos de este mundo. Y ya se hizo expresamente porque esos señores, de esos dueños de ese banco, ya pertenecen a sociedades secretas y ya estaban implementando, probando, para después terminar haciéndolo todo en todas partes. Y esto es lo que algún día veremos sorpresa y será la OMS o algo así, y el Papa diciendo lo mismo que ahora que te vacunes, porque es para el bien común, pues te dirá lo mismo con el chip. Y si no este Papa, el que venga después. O sea que va así, va así. Muchas gracias. Bueno, hermano. Hola. Hola, hermano. ¿Qué tal? Saludos, quería saludarlo. Soy Ángel, ¿no es? Muy buenas. Desde México le mando un saludo. Muchas gracias. Un abrazo. Mira, aquí tienes al otro Ángel. Ángel. Hola. 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 Yo soy Noelita. Hola, hermano Ángel. Saludos. Igual. Pues muchas gracias, Ángel. Igual. Dios os bendiga. Igualmente, adiós. Una pregunta. Sí. Yo llevo igual tiempo, no tan largo, pero tiempo siguiendo las conferencias y todo. Pero si yo, por ejemplo, fuera alguien que está recién viendo esto y recién enterándome y ya me levanté y me desayuné con este mensaje. Te da un soponcio. Claro. Y digo, bueno, ¿por dónde comienzo? O sea, ¿qué conferencia veo primero? ¿Cuál sigo? ¿Cómo puedo poder entender para tener una consecuencia del mensaje? Mira, pues bueno, esa pregunta, como se suele decir, me gusta que me haya hecho esa pregunta. Es porque es esencial lo que acabas de decir. Yo siempre recomiendo que cuando entráis en la web del Gran Engaño, busquéis las que son, hay unas 4 o 5 o 6, no recuerdo, que están numeradas como 0. Son un breve resumen de ponencias que expongo después. Yo recomiendo que empecéis por las que son número 0, hay 0A, 0B, 0D, 0E, 0F, etc. Y luego de la 1 a la 10. Si veis todas esas conferencias, ya tenéis una base que os va a servir para ver quién os levanta la camisa, quién os quiere engañar y quién no. Y eso es básico. Después, ¿qué recomiendo? Pues que mientras se está haciendo esto, se vea la última conferencia que se presenta. Y me refiero a las de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Y que así, poco a poco, se vaya avanzando hasta llegar a las últimas. Hay gente que dice, pero es que a mí me interesa el tema de los antediluvianos, de la gente que vivió antes del diluvio. ¿Hay pruebas de eso? Bueno, pues todo eso también. Hay personas que dicen, no, a mí me interesan más los temas espirituales, de fenómenos paranormales, tipo ovni, etc. Bueno, también hablamos de eso y lo que hay aquí detrás. Pero ya sé, yo lo sé porque la gente me escribe y me dice, es que me cuesta mucho seguirlas en orden porque hay temas que me interesan mucho y quiero ir a ver primero esos. Pero a veces sucede que si no has visto lo anterior, no lo captas tan fácilmente, ¿no? Bueno, es como todo. Puedes ir a hacer un curso de algo y como empieces por la última materia que te dan en el curso, no vas a pillar nada, no vas a coger nada. Entonces mejor empezar por un principio e ir avanzando. Pero bueno, yo recomiendo esta forma de hacerlo. Empezar por la 0 hasta la número 10 y después ver la última de noticias de actualidad y seguir avanzando hasta llegar a lo que estamos presentando ahora. Quien sea más curioso, pues bueno, y se tiene tiempo, porque claro que tiene también el tiempo, pues que busque las temáticas y diga, me interesa esta, pues me pongo aquí, me interesa esta, entro allí. Bueno, que lo hagan así. Sí, buenos días. Entramos en YouTube. Si nosotros entramos al canal de YouTube, yo lo comento para los hermanos, que usted ponga
a mostrar en orden desde las más antiguas, y ahí usted puede encontrar las primeras presentaciones desde hace 8 años más o menos que la están subiendo a YouTube. Empezamos a subirlas ya en el año 2006, que es cuando empezamos, gracias a una persona que se ofreció a hacerlo, ¿no? O sea que desde el 2006 hasta ahora han pasado ya 15 años. O sea que imaginaos todas las conferencias que hay por el medio. Pero bueno, está bien, si entráis por el canal de YouTube, miradlo así como tú dices, pero yo siempre recomiendo primero ir a la web del Gran Engaño, porque allí hay más material aún que en el propio canal de YouTube. Y me he de dirigir a las personas que tanto sean creyentes como no, pero que estén interesados en buscar la verdad, sobre todo los que ya son creyentes, y digo eso porque yo me muevo en un ámbito aquí en Cataluña que la gente prácticamente no cree en Dios casi nadie, y los que ya creen, les recomiendo que para saber si están creyendo lo correcto o no, Biblia en mano, que vean la sección de estudios bíblicos, que empiecen por el primero y terminen por el último. Y así tendrán la noción clara de dónde está la verdad. Eso es lo más aconsejable. Hermano Víctor, una pregunta, buenos días. Mi nombre es María Carmen, saludos desde Chile, soy esposa de Alex Milano. Hermano, hermanito, no para mí, esta duda no es para mí porque estoy clara, pero sé que muchas personas acá en el grupo pueden tener la duda respecto a las vacunas, que actualmente hay una incertidumbre si ponerse la vacuna o no, para que usted dé una aclaración, un resumen respecto a eso, y si recomienda, en dado caso sea obligatoria la vacuna, ¿cuál les recomendaría a las personas que sea menos nociva para la salud? Muchas gracias, hermano. De nada. Yo no sé si la doctora Diana os ha dicho algo de esto. ¿Os ha comentado algo del tema vacunas? No hemos hablado aquí en esta reunión sobre esto. Es la primera vez que hacemos esto. Bueno, yo he transmitido lo que usted me enseñó, porque para mí usted es la persona de autoridad en el tema, y he traspasado la información que usted dio en Noticias de Actualidad en relación a la profecía, referente a la vacuna que usted dice que es como las antiguas. Y eso he traspasado a mis pacientes como información. Pues muchas gracias, Diana, muchas gracias. Sí, a ver, primero de todo decir que es una cuestión de conciencia y yo no puedo ser conciencia absolutamente de nadie. Cada persona debe decidir por sí misma. Imaginaos que yo dijera, no os vacunéis, y digo eso a alguno de vosotros y alguno de vosotros se muere y dicen que es de COVID. ¿Vale? Imaginaos qué cargo de conciencia para mí y bueno, creo que no toca. Cada persona debe decidir por sí misma. Pero es cierto que cuando vemos el sistema de vacunas que hay, que son las que básicamente se están inyectando ya, son casi todas con ARN mensajero, que dicen que puede afectar el ADN, etcétera, etcétera. Hay una, como ahora decía la doctora Tapia, que es precisamente, que es rusa. Ahora no digáis, es que eres un comunista y tal, no, no, pero es que es la única que hay de momento en el mercado, porque acaba de salir el mes de marzo, que de momento solo está en Rusia, y se llama Covivac. Esta vacuna, la Covivac, está hecha como las vacunas antiguas, para que me entendáis. No altera ADN, no presenta ningún efecto secundario. Bueno, pues entonces, quizás, si llegan a obligar, para las personas que no quieran, y al menos te llegan a obligar, ojalá puedas optar a esa. Pero hola, bueno, no sé si... Yo soy Alejandra. Yo tengo la información con respecto a eso porque mi prima vive en Alemania. Exactamente es eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros estamos en Chile y hay mucha información de lo que en otros países se habla de porcentaje que tiene. Perdona un momento, es que hay alguien que tiene el micro conectado. Conectado Erika. Vale. Ya, entonces, con respecto a lo que dice, sí, es la más efectiva. Incluso ella me dice que aún no llega a Alemania, pero que es la más efectiva, la rusa. Y también estuve investigando y aquella es, digamos, sintética, entonces no tiene como el bicho dentro y tiene mayor efectividad y es como dice, a la antigua. Entonces, no es con todo esto, porque hay muchas vacunas, pero es casi imposible decir cuál es la que funciona. Lo que pasa es que acá en
tiene, por ejemplo, la Sinovac un 80,9%, pero realmente tiene un 50,4%. Entonces, por eso hay que ir investigando y, como usted dice, uno no puede decir vacúnate o no te vacunes porque la responsabilidad cae en la persona. Yo, por ejemplo, hubiese preferido que mi abuelita no se vacunara, pero fue su decisión y yo no la podía obligar. Perfecto, pues creo que hiciste muy bien. Sí, entonces, porque después le pasa algo, me iban a decir que Alejandra, tú a la abuelita le dio eso por tu culpa, porque tú quisiste que no se vacunara, pero resulta que se vacunó en la segunda dosis y le dio un resfrío súper fuerte y estuvo con muchos dolores y todo después de la vacuna, pero ya no era mi responsabilidad. Claro. No, y decidiste muy bien. De hecho, esta vacuna, la Covivac, dicen que aparte de no tener efectos secundarios, es la que sirve para todas las cepas que hay y las que puedan llegar a surgir. Ya sabéis que ahora ha salido la nueva cepa de la India, que ya están diciendo que las vacunas actuales seguramente no van a servir para ella y se está empezando a extender. No sé si son los de Pfizer, si no recuerdo mal, que están diciendo que ya de su vacuna el año que viene habrá que ponerse otra. Sí. En fin, o sea que esto ya empieza a ser el pan de cada día, ¿no? Sí, es así, porque como mi prima se vacunó en Alemania y tiene el carnet, esto va a ser un proceso de todos los años. Entonces, sería como vacunarse contra un resfrío X. Es absurdo porque igual me puede dar otro resfrío. Pues sí. Vale, pues muchas gracias por el dato. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Buenas tardes, querido hermano. Muy bueno. ¿Me escuchas? Sí, sí. Sí, bueno, quería hacer una pregunta ya como que lanzó lo del diezmo, que es lo que estábamos haciendo con el diezmo. Y bueno, también me encuentro en una burbuja, como dijo nuestra hermana. Ahora, ¿no cree que al haber lanzado así esa información, porque hay algunos que diezman con fervor, por amor a Dios, ¿no cree que esa parte ya un poco como que ya va a condicionar el de diezmar o no? ¿Qué hacemos con las personas que nos quedamos con esa duda? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Algunas no van a querer diezmar, entonces, al no querer diezmar por la situación que se está presentando, no vamos a estar a cuentas con Dios. ¿Qué nos recomienda ante eso? Bueno, pues, ¿Qué podemos hacer? Pues mira, te recomiendo lo que dice la hermana White, y es que busques donde se esté dando la verdad y lo guardes hasta que lo encuentres. Y una vez lo encuentres, pues lo des allí. O sea, no se trata de decir, uy, pues esto me están fastidiando por aquí y por allá, me están mintiendo, destinan mal el dinero, por tanto no doy diezmo. No, porque eso sería robar a Dios. Pero la responsabilidad de cada individuo es buscar dónde darlo. Bueno, pues entonces primero buscar dónde se da la verdad y a partir de ahí guardadlo hasta que lo encontréis y luego lo dais. O sea, no estáis robando a Dios, estáis guardándolo para que sea destinado a un fin correcto. ¿Entendéis? Una pregunta, hermano. Vuelta le vuelvo a saludar de acá de Ecuador, pero sí se puede hacer el diezmo y darlo o invertirlo en alguna persona necesitada, donde tú estás haciendo el bien, ayudando a una persona que en realidad necesita. No, es distinto. Una cosa son los diezmos y la otra son las ofrendas y las ayudas. El diezmo siempre va destinado para la obra de Dios, para los que viven del ministerio, de dar el mensaje, va para estos. Otra cosa son las ofrendas, que entonces tú puedes ofrendar para pobres. ¿Entiendes? Son dos cosas muy distintas, pero el diezmo es sagrado, debe ser para la causa de Dios. Luego las ofrendas destinadas a cosas que vayan asociadas a hacer el bien. ¿Cómo no? Buenas, perdona un momento. Os recomiendo que veáis dos estudios bíblicos que presenté titulados Mayordomía Cristiana, primera parte y segunda parte. Ahí vais a ver lo que pone la Biblia sobre el diezmo, para qué sirve, y en la segunda vais a ver las citas de Ellen White que por desgracia en las iglesias no os van a mostrar. Y vale la pena que lo veáis. Vale, dime. Tengo una consulta. ¿Sabe que aquí en Chile están haciendo ahora en la iglesia
Bueno, pues gracias por la información, pero esto es algo de coacción. Es algo de coacción y muy grave. Es cierto que en una iglesia está considerado que quien no da el diezmo no es fiel a Dios, por tanto no puede tener cargos de iglesia. Pero claro, es que ahora, y esto es lo que está buscando el papado con la infiltración, es tener los datos de todas las personas, y así los gobiernos tengan también esos datos para saber cuál es tu creencia y si puede ser un problema para ellos o no. Pero por eso están haciendo esto, es control, forma parte del control. Eso es gravísimo. O sea, creo que la persona que dice que lo quieren controlar así, debería decirles pues que controlen a ti y a quien quieras de los tuyos, pero a mí olvídame, porque yo quiero seguir siendo libre ante Dios. Bueno, cada uno tiene que tomar su decisión, pero creo que eso es una auténtica salvajada lo que están haciendo. Lo que me explicaron a mí fue que como ya en Brasil tienen nuestros datos de todos los adventistas, y como nosotros somos bien antiguos, yo soy de los 17 años y yo tengo 56, entonces tenemos que, por una ley que salió para proteger los datos de Brasil. Entonces, estos datos tienen que ser protegidos, pero yo conversando con mi hijo me dice, mamá, si en Brasil sale la ley, está el gobierno, la ley, que tienen que dar los datos, van a dar los datos de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros acá, si no firmamos, claro, vamos a salir mi nombre, pero nada más, no voy a tener como, no voy a ser como un miembro activo. Y por eso es que yo no voy a poder tomar cargo, algo así. Bueno, pues, ¿quieres que te diga la verdad? Ahora, sinceramente, si tú ves lo que hemos presentado y ves la verdad que hay auténtica y el mensaje que nos están dando ellos, al final te va a importar un bledo no ser miembro de la iglesia y no tener cargos. Y te lo digo con dolor porque amo la iglesia adventista. Pero ya están, como decía la hermana White, se corría el peligro de ser la hermana de la caída Babilonia. Pero ahora ya no se corre el peligro, ahora ya se es. Si no, ¿por qué van a dar una medalla al Papa de Oro hace años ya? ¿Por qué va Diop, el de Asuntos Religiosos Externos de la Iglesia Adventista, a darse la mano con el Papa en el Vaticano, etcétera, etcétera? ¿Por qué tantas cosas así? Pues que os moleste, si os echan de la Iglesia porque estáis en la verdad, pues benditos seréis. Todos los que decimos la verdad y damos el mensaje que hay que dar dentro de la Iglesia, terminamos mal. Pero es que Jesús ya lo anunció, os echarán de vuestras sinagogas. Claro, hablaba en el tiempo de los judíos, no había iglesias. Ahora, ¿qué sería? Os echarán de vuestras iglesias. Y es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Decir la verdad cuesta el cuello, va así. Pero con Dios estás bien, pues ya está. No se pondrá por otro mismo, hermano. Hermano querido, lo que está diciendo la hermanita, a mí también me pasó esta semana y le doy gracias a Dios, la gloria y la honra sea para nuestro Dios, porque justamente esta semana a mí me pidieron los datos ayer y con una foto. Tocó mi corazón y la verdad no me gustó nada. Y ahora que usted estaba conversando con una hermanita recién, incluso dice que hasta nuestros mismos hermanos nos condenarán y los perseguirán. Sí, hermana, sí. Y le doy gracias a Dios porque justo los conocí a ustedes y todo se da, hermano querido. Así que le doy gracias a Dios y que Él sea el que nos proteja de todo mal y que nos abra nuestros ojos. El Espíritu Santo, está muy interesante todo esto y que nos sirva a todos. El Espíritu Santo va llevando a la gente a ser su pueblo, a los que son sinceros y honestos buscadores de la verdad. De eso no hay duda, hermano. Mira, si entras en nuestra web verás que hay unos temas que presenté en, ¿dónde era? Madrid o Valencia, no me acuerdo, que se llamaba El hermano entregará muerte al hermano. Sí. En Valencia, ¿no? Sí. Y vaya lo que hay allí, ¿eh? Y eso es profecía y se va a cumplir. Profecía, sí, se va a cumplir. Que nuestros peores enemigos no van a ser los de fuera, ¿eh? No. ¿Va a ser otra misma iglesia? Sí, señores, sí. Así va el tema. Sí. En fin. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, dime. ¿Me escucha? Sí. Mire, yo soy de Chile, acá. Y bueno, esto es una sorpresa para mí porque yo me estaba metiendo en todas las cosas naturales. Yo sigo hace mucho tiempo a la doctora. Y todo lo que hace para la vida, salud y todo. Y sabe que yo nací en un lugar adventista. Estoy impresionada con lo que he escuchado. Realmente impresionada, pero yo supe una noticia el viernes del documento que estaban comentando las hermanas. A mí
mí igual me pareció extraño. Yo lo firmé, cometí el error de firmarlo porque después me puse a leerlo, ni siquiera lo leí. Uno confía, uno no debería confiar, porque vino el pastor y otro hermano, otro miembro, y se sacaron igual una foto. Entonces todo esto, a mí ese día que yo me vine dando vueltas en la cabeza y estaba escuchando esto, nosotros tenemos que seguir a un Dios, pero estas cosas como que te van disolucionando y me da pena, me da mucha pena saber esto. Yo le consulté a mi hermano y me dijo, no, es para seguridad. ¿Pero seguridad de qué? Y en el mismo papel decía, yo doy mi poder. Es como que estoy dando todo lo que yo tengo, pero ¿por qué? Si supongamos que somos una iglesia, ¿por qué tenemos que firmar un papel si estamos siguiendo a Dios? A eso voy yo. No sé si estoy mal, estoy bien, no sé. No, mira, tú no te desanimes de seguir a Dios. Tú estás haciendo lo correcto, ellos no. Por tanto, no te desanimes de seguir a Dios. Únete al pueblo de Dios, al remanente del remanente, porque Dios tiene que sacar un remanente de lo que era la iglesia adventista, que era un remanente, porque se está pudriendo de arriba abajo. Y el Señor no queda otra. Si quiere salvos para el tiempo final y que den el mensaje que hay que dar, ya no se puede estar ahí. Tristemente, mira que te lo digo y lo repito, me duele muchísimo porque sigo amando a la iglesia, pero no quieren cambiar. Por eso el Señor tiene que llamarlos a los de allí para que salgan también y desde luego se unan al pueblo de Dios, del remanente. No hay otra. O sea, no te apartes de Dios por nada. Mira, tú sigue a Dios siempre, sigue la verdad y a partir de aquí ellos que hagan lo que quieran, pero tú diles lo que están haciendo mal, porque eso es el deber de todo miembro de la iglesia, decir lo que se está haciendo mal, no para criticar, no, sino para que se cambie, para que se hagan las cosas bien. Pero eso sí, prepárate, porque a la que digas eso, ya sabes lo que te va a pasar, vas a notar un impacto así y ya sabes dónde saldrás, ¿eh? Pero es lo que hay. Perdón que tome la palabra. Todo es muy valedero, todo es muy importante, pero yo soy de Colombia, Cali, Colombia. Yo sigo a la doctora Diana, soy un terapeuta, un naturista, un ingeniero químico, vendo productos naturales, estoy en el proceso que están todos nosotros curando a la gente y con la voluntad del Señor, claro que sí, con todo lo que están diciendo es muy importante, pero yo veo que esta conferencia de hoy se va a tirar 5 o 6 horas, pero no estamos sino enfocados en la religión y esto es muy importante hablar de ella, pero y la naturaleza, los productos naturales, la curación, todo lo que tenemos que abordar en el día de hoy, no lo estoy viendo, no sé si estoy equivocado, no sé si la doctora Diana me corregirá, pero tenemos que abarcar otros temas también que son tan importantes como estos que está diciendo mi querido pastor, ¿vale? Un abrazo. Amigo, un abrazo para usted. Yo le voy a contestar esta pregunta, hermano Víctor. Se mostró al principio de la conferencia un itinerario y en ese itinerario está todo señalado. Este es el espacio del break. ¿Recuerdan que era de 90 minutos? Estamos dentro del programa y le dijimos al principio, quien no quiera escuchar, no escuche. Si quiere escuchar, llévese la plataforma que está escuchando la conferencia a comerse sus comidas porque es hora de almuerzo en algunos países, o lléveselo al jardín a tomar agua, o vaya al baño. Para eso es el break. Dentro del break estamos hablando de estos temas que para algunos es vital, porque es de vida o muerte. Esto está dentro del programa. Y la última conferencia corresponde a las 2 horas de Chile, según el itinerario, y voy a terminar la conferencia con la quinta charla, que tiene que ver con preguntas y respuestas, que yo sé que a ustedes lo que más les gusta, porque ustedes me preguntan sobre enfermedades, yo les doy las dosis, le vamos a sacar el máximo provecho. Está muy bien, doctora Diana. Muchas gracias, muy amable. Un abrazo para todos. Gracias. Bueno, y apoyando lo que dice la doctora, pensar que yo personalmente estoy aquí ahora con vosotros, pero seguramente ya no lo estaré más. O sea que, bueno, al menos que por eso, si queréis aprovechar este tiempo que me da la doctora Diana, pues perfecto. Pero cuando me digáis que pare y que vaya, me voy, no hay problema. Tengo una consulta, pero tengo este privilegio de hablar con ustedes. Ya he visto algunos videos interesantísimos.
Y en un video me informé que las personas que abrimos el corazón a Dios, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, hicieron una investigación, pusieron a una persona que era cristiana, fiel, con mucha fe, y que había aceptado, por supuesto, que Jesucristo murió por nosotros, marcó nuestra vida eterna, ¿verdad? Nos dio esa victoria. Y entonces los científicos hicieron un examen, una prueba especial para saber el ADN de una persona cristiana y una persona que era atea. Y vieron en su ADN que había del cristiano una luz especial que no había en el ateo. Quería preguntarle a usted, hermano tan bello que ha venido a participar con nosotros, si sabe alguna información con respecto a eso que yo me informé hace unos años atrás y que lo vi maravilloso, que los científicos hayan ido a ver eso en nuestro ADN, como esa célula, la laminina, que cuando fueron a investigarla al centro ahí de la célula, vieron que se aparecía en el centro de la célula una cruz, como diciéndonos que somos madre en Cristo, como diciendo que tenemos la marca de nuestro Señor, el Creador. Y qué maravilloso saber que la ciencia quiso también investigar eso y lo pudo comprobar. Ahora, yo comparto con ustedes esto porque lo veo muy importante, sobre todo en esta conferencia que hablamos de la salud y cómo el espíritu, el alma y el cuerpo son sagrados. El Señor nos dice en las Escrituras que debemos de cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo y es de Dios. No es nuestro, viene de Él y a Él vamos. Y nuestra eternidad está en juego, especialmente en este tiempo tan difícil que estamos pasando. Y la eternidad es lo que nos tenemos que enfocar, en poder llegar a esa santidad, merecernos esa vida eterna con nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, que dio su vida en un madero y que toda la vida en este mundo y en la eternidad va a ser suficiente para darle gracias por su amor divino, incondicional, que nos ha dado y nos seguirá dando eternamente. Bueno, eso quería compartir y quería saber qué opinión tiene con respecto a eso que yo he visto en un video ya hace un tiempo atrás con respecto a la ciencia y Dios, ¿verdad? Nuestro Creador. ¡Ernesto! Bueno, dejo que me explique, hermano, si puede ser. Vale. ¿Te puedo abrir la ventana? Quería explicarle, mi nombre es Ana y soy de Uruguay, Montevideo. Vale, gracias. A veces se hacen vídeos e incluso artículos que realmente parecen que son científicos, pero que después es muy difícil de comprobar la auténtica fuente. Entonces, a veces hay cosas que se pueden demostrar y a veces no. Yo personalmente esto no lo he podido comprobar. Puede ser, no me extrañaría. Ya vimos también en una de las conferencias cómo mostramos una constelación que en medio hay una cruz. Es decir, ¿y eso cómo puede ser, no? Bueno, eso es impresionante. Pero bien, sí que también se están haciendo otros estudios que están mirando mucho el tema de cualquier persona que tenga una creencia y haga algún tipo de oración, qué cambios hay en su mente. Incluso en su mente, con electrodos y demás, lo que sucede. Y ahora están comprobando, y dicen eso ya para fomentar aún mucho más, que la gente se dedique a hacer meditaciones y no precisamente a Dios, porque dicen que eso es muy positivo, cuando en verdad es abrir puertas al diablo, ¿no? Bueno, pues es triste, pero van por ahí, para colarnos el gol por toda la escuadra. Bueno, pues hemos de vigilar siempre, pero es cierto, hay a veces algunos hechos científicos que son comprobables y que demuestran una vez más que desde luego
el Señor ha hecho una obra maravillosa en los cuerpos humanos y sobre todo en la reacción mental que hay en un auténtico cristiano, ¿no? Que es capaz de, ante una situación sumamente adversa, con oración, poder tirar adelante. Y esto, imaginaos, si la gente hiciera esto, no habría ni una sola depresión en el mundo. Y los medicamentos de depresión son los más vendidos en todo el mundo. Y en España no os digo nada, ¿eh? No os digo nada. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, les dejo que investiguen la célula esta laminina, que es la que mantiene todo el cuerpo unido y, o sea, todos los órganos, todos en su lugar. Y cuando se va al centro se ve esa maravillosa cruz, ¿verdad? Que marcó nuestro calendario antes de Cristo y después de Cristo, en este calendario grecorromano, que realmente nos cambiaron, pero bueno, marcó nuestro calendario y Cristo es el único que murió en un madero. No fue el Buda, no fue Mohammed, fue él que marcó nuestro calendario. Eso es todo y quiero agradecerle muchísimo a todos las personas que participan de esta conferencia. Estoy muy agradecida a la doctora también y a usted y a las otras personas que participaron de ellas. Muy agradecida de corazón en nombre de toda la gente que estamos aquí. Gracias. Buenas tardes, señor Víctor. Me están hablando dos personas a la vez. La dama primero. Ya, buenas tardes, señor Víctor. Yo que estaba tocando todo el tema de lo que es el Vaticano y todas esas cosas. He visto documentales en que los sacerdotes que son exorcistas dicen que el demonio le tiene más miedo a la Virgen María que a Jesús. ¿Eso me podría explicar, por favor, si es verdad o no? Porque, o sea, los sacerdotes cuando hacen exorcismo, ellos dicen que los demonios hablan con ellos y eso es lo que le dijeron y esas cosas. Gracias. Bueno, gracias, pues es una pregunta interesante. De hecho, creo que ya traté en los temas de puertas dimensionales sobre esta cuestión. Los exorcistas católicos hacen referencia a que sobre todo teme a la Virgen, el diablo. Y cuando empiezan a decir cosas de la Virgen, rezos a la Virgen, el diablo se va por patas, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que cada vez que dicen esto, las personas que realmente están endemoniadas, por un momento parece que sí, que con el tema de la Virgen, uy, se acaba todo. Pero después resulta que nunca terminan de dejar de estar endemoniados. O sea que algo falla ahí. Pero a su vez, ¿el diablo qué consigue con eso? Pues consigue que la gente piense que realmente la Virgen es la Virgen que está en el cielo, que te viene a ayudar, y entonces ya está, ya te ha cogido por otro lado. Te lleva a un culto idolátrico que viene de Babilonia, que es Semiramis, camuflado de cristianismo en el catolicismo, atribuyéndole todo lo de Semiramis a la Virgen María, ¿eh? Completamente falso, claro. Entonces el diablo lo hace muy bien, te engaña haciendo mostrar que, uy, sí, el poder de la Virgen es superior al de Jesús, casi vamos. Pues no, es una trampa perfecta, una vez más. Pero como siempre pasa, los endemoniados quedan endemoniados igual. Pues entonces no es solución. En el nombre de Jesús te van los demonios, no hay otra. Gracias. Hermano Víctor. Sí, dime. Hermano Víctor, habla Cristian acá de Chile. Cristian Azócar. Mire, con respecto al tema que plantearon anteriormente de las vacunas, de que si hay que ponerse o no hay que ponerse, yo estoy convencido de que Dios no se equivoca. Dios nos creó un cuerpo, un sistema inmunológico que no tiene descripción. Lamentablemente, nosotros no hemos seguido los principios de salud para poder reclamar las promesas y no enfermarnos. Yo creo que ese es el tema muy importante de hablar hoy en día de la reforma de la salud, hablar de eso y poder abrazarla, no solamente de comentarla, sino que incentivar a los hermanos a que progresivamente vayan avanzando en esa línea. Y lo segundo me gustaría que pudiera comentar en respecto a estos textos que la hermana White tiene escrito en su libro Eventos de los Últimos Días, que dice
Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica de esto, ni hay más mínima evidencia de que ocurra tal cosa. Os digo, hermanos míos, el Señor tiene un cuerpo organizado, por medio del cual trabaja. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado, del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar la iglesia en balanzas humanas y a pronunciar juicio en contra de ella, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo. Este es el camino equivocado. Hermano, mire, hay muchos grupos. Yo sé que hay mucha honestidad en las personas. Dios conoce el corazón de cada uno. O sea, uno puede hablar, atribuirse a veces la verdad de Dios. Y yo creo que hoy en día lo que nos está faltando a nosotros como cristianos es ser más humildes, es tener misericordia. Así como la demostró Moisés cuando le dijo a Dios, le dijo, tráeme de tu libro, cuando el pueblo de Israel estaba cometiendo pecado. Yo creo que eso nos está faltando hoy en día. Y la verdad es que el zarandeo es de Dios, el zarandeo es de Dios. Dios va a hacer esa labor, no nosotros. No significa que con esto nosotros tengamos que mantenernos callados y no hablar ante aberraciones que se están cometiendo. Pero ese es el plan de Dios. Nosotros lamentablemente no vamos a poder realizarlo. Y la invitación para todos es estar unidos en oración y pedir día a día que Dios tenga misericordia por las atrocidades que se están cometiendo en todo ámbito, inclusive dentro de nuestra iglesia, que no es perfecta y que va a prevalecer, porque los malos elementos, la gente que está actuando mal, Dios las va a eliminar. Te explico el resto de citas de Ellen White. Mira, Ellen White dijo ya en su tiempo que la conferencia general había dejado de ser la voz de Dios. Esto no te lo explica, ¿verdad? Que está cita en la iglesia, pues ella lo dijo. Después de esto, ella llega a decir lo que acontecería con la iglesia. Y ella tiene y se ve obligada a decir que la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Y si ves los temas que he presentado sobre la apostasía omega, verás un montón de citas que son de Ellen White y la iglesia no te va a mostrar. Y verás cómo termina la iglesia. Ella misma lo dice. No es Víctor San Vicente, es ella misma la que lo dice. Y aclara esas citas para que lo comprendamos todo. Como si no podemos leer solo una cita aislada, debemos leer todo. Y gracias a Dios, en todos estos años que llevo desde los 7 en la iglesia, tengo 56, he podido leer todo lo de Ellen White. Y me ha servido para poner el cuadro completo, no solo una parte del cuadro. Entonces, la iglesia militante no es la triunfante. Y eso lo debemos tener claro. Y ella habla de qué pasaría al final con la apostasía omega. Y lo dice claramente. Más, haces muy bien en decir, en la iglesia hemos de decir las cosas. Claro que sí. Yo siempre digo, no os vayáis de la iglesia. Lo que debéis hacer es decir las cosas ahí dentro y dar el mensaje que ellos deben aceptar, que es el del cuarto ángel. Y verás qué termina pasando. Porque aún no he conocido ni uno solo que esté dando el mensaje del cuarto ángel ahí dentro y no lo hayan echado a la calle. Aún no lo he conocido. Solo conozco a uno que no lo han echado aún a la calle y lo estaban buscando para echar. ¿Pero sabes por qué lo han mantenido? Porque daba muchos diezmos y porque había abierto muchas iglesias, y es en República Dominicana. A partir de aquí, yo siempre lo digo, hablad en las iglesias, decid las cosas claras, y ojalá que aguantéis ahí dentro, pero lo más seguro es que os van a echar, porque es la profecía, os echarán de vuestras sinagogas. Haced esto, dad el mensaje del cuarto ángel, decid las cosas claras, y orad mucho al Señor para que algunos de ahí al menos acepten la verdad. Pastor. Bueno, no soy pastor, ¿eh? Es decir, que no soy pastor. Yo no tengo cargo de pastor. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Sí, quiero hacer una foto. Creo que sois dos personas que estáis hablando, ¿no? Yo soy Rubiela de Colombia. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Yo soy Rubiela de Colombia y hace más o menos un año, más o menos, ando con la doctora Diana Tapes por las redes y escuchando sus mensajes.
y nunca he participado en la iglesia adventista ni conocía a Elena de Juan. Apenas con ella he estado aprendiendo a conocerla. Me tiene muy conmovida todo esto, porque, a ver, soy una persona que toda mi vida he buscado mucho de Dios y todo esto me tiene muy confundida, muchísimo. Y yo pienso que todo esto estaba en mi ignorancia a todo lo que ustedes están hablando y todo lo que ustedes dicen. Reconozco que soy una ignorante, pero yo en mi ignorancia, yo digo que lo que yo más busco es un mensaje de amor, de cómo uno volverse a Dios en ese amor y esa paz y esa tranquilidad, porque es que el amor es paciente, servicial, no es envidioso, no hace alarde de nada, no se envanece, no actúa con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta nada lo mal que haya recibido, no se alegra de la injusticia, pero nos regocijamos en la verdad. Y yo siento dentro de mi corazón que yo necesito una verdad y estoy muy confundida porque yo amo demasiado a Dios, pero cada que yo trato como de estar en un lugar y reunirme con Él y aprender de Él, es una cantidad de confusiones en mi ignorancia. Dígame, por favor, ¿qué tan importante es yo saber cuándo viene Él? Que no sea más importante que yo conocerlo, limpiarme, vivir una vida mejor, ser una mejor persona, salir adelante, amarlo por encima de todas las cosas, esperarlo cuando Él quiera venir, a la hora que Él quiera venir, sin todas estas cosas. Pues mira, hay una cosa que debemos conocer. Tú has estado citando 1 Corintios 13, que es el capítulo conocido como el capítulo del amor. Sí, señor. Sí, es verdad, o sea, eso es básico. Yo siempre digo, de nada nos sirve saber muchas cosas si no tenemos el carácter de Cristo. Entonces, es lo que hay que hacer, fundamentarnos en ser como Cristo. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Pues estudiando más de su palabra y orando más. Pero cuidado, hay otra cosa que nos ayuda, y es a predicar a los demás, dar el mensaje a los otros. Fíjate que tú has dicho 1 Corintios 13, pero si coges tu Biblia, busca el versículo que viene después. Y está hablando del amor, ¿eh? En la Biblia ese capítulo se separó, se hizo un 14 después de ese 13, pero en el original Pablo lo escribió todo seguido. Fíjate que dice, si alguien tiene Biblias ahí y quiere buscar el texto, veréis que dice algo importantísimo. Cuando ha dicho todo esto sobre el amor, dice, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque profetizar es la muestra más grande de amor que hay. Porque cuando tú sabes lo que hay por detrás de todo y que Cristo va a volver, si no se lo dices a la gente, si tú ves a alguien que está a punto de caerse por un precipicio, no le vas a decir, no lo hagas, no lo vas a detener y le vas a dar una esperanza. Pues ese es el auténtico amor. Cuando a la gente le hablamos de profecía, le decimos, Jesús viene y ya, búscalo, coge su carácter, porque es la única forma que tienes de ser salvo. Pues es la forma que nosotros mostramos más amor. O sea, el amor y la profecía no son dos cosas distintas, va completamente unido. Y es la forma en que crecemos. Por eso no nos podemos centrar solo en profecía ni solo en amor, porque una cosa sin la otra, en verdad, no es amor. ¿Entiendes, hermana? Te recomiendo que entres en nuestra web del Gran Engaño y mires todos los temas titulados La paz de Dios, porque allí verás que esa paz se analiza texto por texto, versículo por versículo.
Y bueno, no sé si voy a terminar hasta lo que caigan las plagas, seguro que no. Pero vale la pena porque sentirás cómo Dios nos ama y cómo eso entra en ti y tú, por amor, también darás el mensaje a los otros. O sea, que Dios te bendiga, hermana, y sigue así. Sí, Señor, usted tiene toda la razón en lo que me contestó y en lo que usted dijo. Pero yo le quiero hacer otra pregunta. Pues la palabra nos enseña de que si no estamos, nosotros logramos, en lo que yo he estudiado la palabra, tener sabiduría si estamos llenos del Espíritu Santo. Y cómo llenarnos del Espíritu Santo para poder llegar con poder a esos seres humanos, porque si el Espíritu Santo no va con nosotros, la gente no nos va a escuchar. Entonces, ¿cómo me lleno yo del Espíritu Santo para poder llegar a esos seres humanos y no hablar yo, sino que hable el Espíritu Santo por mí? Yo quiero aprender cómo llenarme del Espíritu Santo. Pues mira, precisamente forma parte de lo que te decía. Para llenarse del Espíritu Santo, primero hay que pedirlo, hay que buscarlo, hay que pedírselo al Padre en el nombre de Jesús. Y cuando se hace eso, ¿cómo buscamos saber más de Él, que Él entre más en nosotros? Estudiando su palabra, no hay otra. Cuando tú estudias la palabra de Dios con oración, pidiendo comprensión, el Espíritu Santo es el que te lo va a dar y te irá llenando, te irá colmando cada vez más. Si eso lo acompañas siempre de estudio, oración y de empezar a predicar a los otros, verás cómo el Espíritu Santo va trabajando en ti y hacia los demás. Pero también hay algo que hemos de saber y que es esencial. Mucha gente quiere esto, estar lleno del Espíritu Santo para dar el mensaje a los demás, para que muchos reaccionen, ¿no? Evidentemente es importantísimo que vean en nosotros que somos cristianos de verdad, que no es un fingimiento, que no hacemos las cosas por cualquier otra cosa, sino porque amamos a la gente y queremos su salvación. Pero todo esto lo hemos de acompañar siempre de eso, humildad. Pero hay algo que es aún el detalle que Dios quiere que nosotros pongamos, y es enriquecernos de su conocimiento, de su ciencia, la ciencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hemos de ir creciendo en conocimientos bíblicos. Pero el conocimiento bíblico no solo es conocerse la Biblia letra por letra, de principio a fin, sino también de cosas que puedas llevar a la gente para que de un modo u otro le puedas entrar. A algunos les interesará precisamente el tema de la reforma por salud. Por ahí puedes entrarles dando el mensaje de salvación. Otros les interesará pues las profecías, pues si tú conoces las profecías les puedes decir cuáles son. Otros les interesará la arqueología. Bueno, nosotros estuvimos en el Arca de Noé, en Turquía, en Ararat. Tenemos las pruebas. Abajo, en mi casa, tengo el pequeño museo donde mostramos las piedras que trajimos de allí, que no son piedras, es madera petrificada. Y cuando la gente que ha venido aquí lo ve, se quedan anonadados. Tenemos las fotografías o los reportajes. Pues hemos de buscar siempre la forma, pidiendo a Dios cuando hablamos a otra persona que nos oriente, para saber por dónde le podemos entrar para dar el mensaje, porque no todo el mundo es igual. Alguno quizás primero tendrás que empezar hablando de fútbol, vete a saber. O tendrás que hablar de una película, sí, puede ser. Pero después puedes decirle, pero mira qué mensajes había ahí tan sutiles que te estaban indicando esto y lo otro. Fíjate cuánta argumentación podemos llegar a tener. Pues esto es conocimiento de las cosas de Dios y de las artimañas de Satanás. Porque en el momento que nosotros conocemos las estrategias que Satanás tiene para hacer caer a la gente en engaños, tenemos un gran potencial para dar ese mensaje. Pero eso sí, si no va acompañado del carácter cristiano, por más que hablemos, por aquí va a entrar, por ahí va a salir, porque dirán, ¿y tú qué? ¿Entiendes? O sea, que sigue creciendo así. Y creo que la doctora Tapia te puede ayudar mucho en eso, sin lugar a dudas. Tuvimos 90 minutos de una delicia, de un manjar. Yo estoy, no sé qué definición le puedo dar a mi sentimiento, estupefacta. Por favor, Ángel, que estás al lado del hermano Víctor, cédeme el host, el anfitrión para el último tema. Y como mensaje final,
jamás lo vas a escuchar del hermano Víctor porque es un hombre muy humilde, pero él es el tercer Elías, es profeta y es mi pastor. Jamás he escuchado a alguien con su coherencia, su transparencia, es un hombre intachable, si no pregúntenle a su esposa. Nuestras parejas saben quiénes somos porque ellas nos ven cada minuto, así que pregúntenle a la hermana Fanny, un hombre intachable. Ahí está, hermana Fanny, diga usted cómo es su esposo, ¿cierto que es el tercer Elías? Usted lo dijo, hermana Fanny, dijo, yo vivo con el tercer Elías, usted lo dijo. Hermana Fanny, estoy súper contenta. Para mí ha sido como, a ver, me siento de verdad privilegiada porque yo le había pedido al hermano Víctor que nos acompañara y él la verdad es que no puede, está súper ocupado, guía un ministerio completo, entonces ustedes no se imaginan el privilegio que tenemos de haberlo tenido 90 minutos contestando todas nuestras preguntas. Tienen que ver sus videos. Yo los escucho. Mi esposo dice, Diana está escuchando, es que todo el día, mientras lavo la loza, mientras hago el aseo. Y yo viví en carne propia lo que significa el mensaje. A mi esposo le costó mucho, fue mucha oración, pero estoy feliz porque él está en nuestro ministerio y de hecho como diácono ordenado va a poder bautizar a la gente para el ministerio. Es un avance enorme, enorme, y eso lo hace Dios, Dios mueve los corazones. Así que estoy demasiado contenta. Yo admiro mucho a Elena de Juárez, ella descansa en el Señor, está muerta, pero para mí es como haberla tenido a ella en una conferencia, entonces no me cabe la emoción. Yo sé que usted nunca va a hablar así de sí mismo porque usted es demasiado humilde, pero yo sí lo puedo decir porque lo veo desde afuera, hay cómo lo utiliza el Señor. Y oren por favor por el hermano Víctor, porque tiene tantos enemigos, ustedes ni se imaginan. Yo tengo poco, no tengo nada, él tiene muchos enemigos. Tenemos que orar por este ministerio que lo guía el Señor, que va a tener su propia imprenta. Estaba viendo la película Como Todo Comenzó el día de ayer y yo decía, es igual que en esos tiempos, como cuando empezaron a imprimir la revista Adventista y todos unánime, es lo mismo y somos parte de esa historia. El Señor está entre medio de nosotros. Mi esposo estaba escuchándolo y decía, oh, qué increíble habla. Él tiene respuesta para todo, cómo lo utiliza el Señor, sí. Y no crea usted que alabamos al hombre, no. La hermana Juárez decía lo mismo, ella nunca dijo que ella era profeta, ella decía, soy la mensajera del Señor. Y el hermano Víctor hace lo mismo, porque siempre ensalza al Señor Jesús, porque a Él sea toda la gloria y honra. Así que me despido con un beso, un abrazo, lo quiero ir a ver a España, así que nadie me ha logrado hacerme ir. Tengo un socio suizo que me dijo, Diana, vente 2 semanas a Suiza con todo pagado para ti y tu familia, y le dije que no. Imagínese, hermano Víctor, por usted sí que viajo, por usted, para ir a conocerlo y que me muestre su museo, porque yo quiero tener en mis manos esa madera petrificada del Arca de Noé. Y a conocer a todo el equipo, porque le escucho los videos y me impresiona cómo Dios abre la mente. Cuando escucho las predicaciones del hermano Ángel, que ayer me escuché la última, yo decía, no, es que estas personas son súper dotadas a nivel espiritual. Es impresionante. Cuando uno estudia con ellos, ves la Biblia como nunca antes la viste. De verdad, hermano, para no ser repetitiva, tienen que vivir la experiencia de estudiar con el Ministerio Cuarto Ángel. Les va a cambiar la vida. Bueno, Diana, te agradezco mucho lo que has hecho por mí, porque también